Señores, continuamos con su programa Libremente. Ustedes saben que ya salió el informe técnico del apagón general que tuvimos acá en la República Dominicana, producido a nivel, un colapso general. Y se habló desde un principio de las causas, ¿no? Tenemos aquí, vamos a tener en línea, a Bernardo Castellano, quien fue director técnico de EGI, un experto conocedor del área eléctrica, energética en la República Dominicana, quien ha dado informaciones vastas, no desde ahora, de hace tiempo, de lo que está sucediendo en el sector. Y vamos a comunicarnos con él para hablar sobre el informe que acaba de salir y otras informaciones interesantes que tienen que ver con la destitución del que fuera el director de la ETED, ¿no? Que pusieron una nueva que para mi entender debieron colocar ahí a la viceministra Soto, porque la viceministra Soto fue la que responsablemente dio el informe, algo que había dicho el mismo Joel Santos ahí en la prensa, pero que después lo retiraron, que no era oficial, y ahí tenemos un Benjurgen. Tenemos ya en línea al invitado. Estamos conectándose. Bueno, estamos volviéndole a marcar porque la llamada se cayó, señor. Sin embargo, esta es una situación media complicada. Y sobre el informe que explica algo que a mí me llamó la atención, es que a los primeros 2 días había un 75%, me parece. Un 60% del informe. Y luego pidieron 2 semanas para completar un 40%. Para decir lo mismo que dijeron inicialmente. Algo como que no cuadra. No tiene coherencia. Hay que ver, porque el informe, lo que yo ayer incluso cuestioné aquí, es porque... ¿por qué cancelaron a este funcionario antes de que saliera el informe? Porque se supone que para saber los daños y qué fue lo que pasó, usted tiene que esperar un informe bajo la investigación para la que están haciendo las autoridades, en este caso del Ministerio de Energía y Minas, y sin embargo, no sé, como que se apresuraron y lo cancelaron antes, no sé, vamos a ver qué es lo que trae todo esto. Anoche fijé posición sobre ese tema, lo reitero aquí, de que realmente ese informe que dio a conocer el Ministerio de Energía y Minas no me convenció. No me convenció porque no creo definitivamente que se trate de un simple error de un empleado, como se informó, sino que ahí hay algo más a fondo que tiene que ver con lo que dio como resultado este lamentable blackout o este apagón inducido, se podría decir, porque si es como dice Energía y Minas, vamos a suponer que sea así, que Energía y Minas dijo que fue un empleado que hizo una desconexión ahí. Y por ya ahí, tenemos en línea a Bernardo. Buenas noches. Buenas noches, Mario, ¿cómo están ustedes? Todo bien, señores. Ya está en línea Bernardo Castellanos con nosotros, que vamos a hacer una entrevista a propósito del informe. Bienvenido a Libremente por BTV. Gracias por la invitación, para mí es un placer. Gracias. Miren, quiero iniciar, Bernardo, haciendo la pregunta del informe ahora oficial, si hay alguna diferencia o si algo que cambió con lo que se dijo inicialmente, que luego se decretó que no era oficial, que finalmente ahora dicen que es un error humano, y si es posible eso, si usted no puede dar una pequeña explicación técnica llana, ¿verdad?, para gente bruta como yo. Mira, desde en medio del apagón general, hubo una rueda de prensa en el Ministerio de Energía y Minas que le encabezó Joel Santos, y estaba presente Martín Robles, el cancelado administrador de la empresa de transmisión, Eduardo Vera de la Comisión de Energía y Andrés Astacio, superintendente de electricidad. En esa rueda de prensa se dijo oficialmente que el problema había sido un error humano. O sea que desde el mismo día se sabía la causa que había originado el apagón general. O sea, ¿dónde fue que comenzó? Ahora, lo que ellos han hecho en estos 15 días para emitir este informe es simplemente analizar toda la información que está recolectada en el SCADA del sistema. El SCADA es el System, son las siglas de System Control Administration Data. O sea, ahí se registra toda y se monitorean toda la data del CENI, del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Entonces, la única novedad que tiene el informe es lo que publicó hoy
referencia y que se refiere que el desencadenamiento que produjo el apagón general se debió a una avería, a una situación que se presentó en Punta Catalina, en la unidad 2, porque recuerden que Punta Catalina, esa unidad 2, está fuera de servicio prácticamente el día del apagón. Entonces, esa es la novedad con relación a... Sí, Bernardo, aclárame algo. Si Punta Catalina 2 no hubiese estado fuera de servicio, ¿el apagón general no se produce? Bueno, mira, ya ahí tendríamos que ser ya un poco adivinos, pero la realidad es la siguiente. O sea, vamos, yo voy a leer lo que dice textualmente la información publicada en el periódico hoy. El extracto, ok. Sí. Para partir de ahí, entonces poder responder tu pregunta. Sí. Dice, fallo interno en Punta Catalina 2 fue el golpe final. O sea, el golpe final es como en la gallera, el golpe del bolsón. Sí. O sea, el tiro de gracia. Entonces, dice, un fallo interno de Punta Catalina 2 fue la gota que derramó el vaso en el apagón nacional que dejó en oscuridad a la República Dominicana el pasado 11 de noviembre. El informe elaborado por el organismo coordinador detalla que la salida de la unidad registrada a las 1:25 de la tarde se produjo por eventos críticos internos, y esto es sumamente crítico y como le digo, que genera mucha suspicacia, porque a la fecha de hoy oficialmente Punta Catalina no ha emitido un comunicado que diga las razones por las cuales esa unidad está fuera de servicio. Además, hace poco estuvo en mantenimiento programado, y la unidad de Punta Catalina, si usted busca las estadísticas en el CENI, es la unidad que más sale por averías. Lo que pasa es que generalmente esas averías las disfrazan con mantenimientos programados, pero las averías generalmente están relacionadas con piches en la caldera. Y entonces, lo que sigue diciendo el informe, la salida de la central fue provocada por bajo nivel del domo, en lo cual envió disparos al sistema de combustión, suministro de combustible carbón, que resultó en un disparo secuencial y masivo en los molinos pulverizadores y grupos de quemadores. Detalla el documento. Los pulverizadores es donde el carbón se tritura para poder ser luego quemado. El informe aclara que a pesar de esta desconexión, esta central tuvo un buen comportamiento durante el primer evento, como en el primer evento eso fue al inicio. Sí. Sin embargo, agregó que al final la potencia de la unidad cae al mismo tiempo que la frecuencia, lo que evidencia que la bajada de la frecuencia se produjo precisamente por la salida de Punta Catalina ocurrida a la 1:25. O sea, el golpe del bolsón. Sí, pero el inicio fue con la maniobra humana. Bueno, y el golpe de bolsón fue Punta Catalina. El origen, pero esa falla humana que realmente ocurrió, porque lo que sucedió fue que en la subestación de San Pedro 2, que fue donde se produjo la mala operación, el error humano, ahí tienen dos interruptores por lo menos. Un interruptor que alimenta o recibe la energía que se produce en la planta solar Coastal, que está próximo a la terminal de gas que está ahí en San Pedro, y el otro breaker o el otro interruptor recibe las energías de toda la generación térmica que hay en San Pedro de Macorís, que son Quisqueya 1 y Quisqueya 2 con 400 ahora entiendo menos. Debieron votar de Punta Catalina entonces, Bernardo. Y no al DLT. Bernardo, Lorena Erasme por esta vía, un saludo. Mi corazón, ¿cómo tú estás? Bien, y usted, muy bien, un placer saludarlo. ¿Tú estás como Dios? No, esta parte. Mire, don Bernardo, lo que llama la atención, por ejemplo, inicialmente se dijo que fue un error humano. Ok, se desistió, que hay que esperar las investigaciones. Según el ministro de Energía y Minas, estaba en un 60% y había que esperar 15 días para el informe. Entonces, la gran pregunta es, si ahora que sale el informe y sale otra vez que fue un error humano, ¿por qué las autoridades en este caso destituyeron
al administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, Martín Robles, y también al director de Lopret. Martín Robles, y no esperaron el informe. Fue el chivo expiatorio. ¿Por qué fue el chivo expiatorio? Porque Martín Robles, si bien es cierto, era el responsable de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, que es la dueña de la subestación donde se produjo el error humano. El empleado que produjo ese error humano, que es un empleado que tiene tiempo asignado a esa subestación y que se supone que debía conocer los interruptores a cada línea que alimentaban, pero además esos interruptores están numerados y identificados en la subestación. Ahora, ¿qué pasó? Que se confundió. Yo pienso que debieron interrogarlo. Ahora, lo que yo le aseguro que Martín Robles, que es el administrador, no conoce ese empleado, ni sabe quién es, ni sabe cómo se llama. Quizás se enteró ahora, porque un administrador de una empresa no tiene que conocer a toda la empleomanía que trabaja bajo claro. esa empresa. Entonces, ahora Martín fue el chivo expiatorio. ¿Pero cómo el chivo expiatorio? No entiendo. Bueno, yo le voy a pedir a Mario que si es posible ponga un corto que yo le envié de un comentario que hizo Virgilio Félix hace unos días. Vamos a poner el comentario aquí de Virgilio Porque Félix. Porque si no explica por qué el chivo expiatorio. Escuchemos el comentario. Ese nombramiento de Alfonso en Letet, ese nombramiento de Alfonso Rodríguez Tejada, que sustituye a Martín, que estaba ahí en la ETET, tenía casi 2 años en espera. El técnico, oigan bien, es una revelación, el técnico Alfonso, el ingeniero. Ahí podemos escuchar castellano, dice Virgilio Félix, que ese decreto tenía 2 años. Estaba en lista de espera. Okay. Ahora, que muestren a los televidentes el documento de la Dirección General de Alianza Público-Privada que te envié, que habla de una APP en transmisión con una empresa española que se llama, creo que TSK algo más. Sí, ahí está en pantalla. ¿Qué estamos viendo aquí? TSK de Dalus se llama. Exactamente. Ahora, ese documento, si tú lo enlazas con la declaración de Virgilio Félix, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que es una persona muy bien informada, pues te da ya la temática de por qué yo digo que Martín Robles fue el chivo expiatorio. Porque ese documento dice textualmente lo siguiente. Está fechado el 1 de septiembre del 2022. O sea, hace 3 años. O sea, que Virgilio dijo 2 años. O sea, que 2 años y 3 años a una persona que habla de memoria y que no está familiarizada con el sector, pues es lo mismo. Sí. Y dice el documento, o sea, están proponiendo una alianza pública-privada a la empresa de transmisión. Proponente, TSK de Odalus. Así es. Autoridad competente, la empresa de transmisión. Periodo del contrato. 30 años. 30 años. Y 19 millones de dólares. Historia. De pesos. 19 mil millones. Ay, Dios mío. De pesos. ¿Tú sabes cuál es el objetivo de esa alianza pública privada propuesta por esa empresa española privada? Que le entregaran toda la expansión de la empresa de transmisión eléctrica dominicana por 30 años. O sea, que ellos iban a ser los responsables de hacer las expansiones de la línea de transmisión y de las subestaciones que debía hacerlo ETET. Pero, ¿qué pasa? Que cuando Martín Robles y su equipo analiza la propuesta económica y financiera, descubren que los costos operativos y mantenimiento asociados a las subestaciones y líneas que iban a construir son mayores que lo que tiene ETET. Entonces rechaza esa APP. Y ahí se calentó y por eso lo sacan. Bueno, entonces lo tenían en capilla ardiente y estaban esperando el momento preciso para cancelarlo. No, pero esto es grave, esto es grave, lo que usted dice. Decir a ustedes que Martín Robles era, porque ya está cancelado, era el funcionario más eficiente de todo el gabinete eléctrico, sin excepción. Panorama. Y no lo digo yo, periódico Panorama, amigo de Martín o yo sea hermano de Martín, sino porque lo dicen las cifras oficiales. Siempre ha operado en azul,
O sea, nunca ha estado en rojo. O sea, el gobierno no subsidia, no le hace transferencia a ETEL. Número uno. Simón Número Frovera, que dos, estaba en aquel entonces, la oficinita de la Lincoln. Martín Robles Sí, Simón Frovera. recibe la empresa de transmisión con un 3% de pérdidas, Sí. que es una eficiencia categoría clase mundial de cualquier empresa de transmisión del mundo. Pero la entrega hoy día con menos de 2%. Bien. Bueno. O sea Bueno. que eso define la eficiencia. Bueno. Y la experiencia que tiene Martín y la capacidad que tiene una maestría en México. Bien. El incumbente que acaba de nombrar no le da por los tobillos. Bueno, Porque el incumbente, si bien es cierto que está nombrado como en el Ministerio de Energía y Minas como viceministro desde el 16 de agosto del 2020, es lo que sus funciones eran temas relacionados con las energías renovables. Okay. Él no tiene experiencia ni tiene la formación Bien, pero para bien. calzarse las botas de Martín. Ya, Y bien, yo Bernardo, creo que, mira. yo creo que el presidente cometió un error cancelando al funcionario más eficiente Ya. que Ok, tenía esta Bernardo. administración. Entonces, y para concluir esta idea, Sí. si a ya Martín tenemos lo que cerrar. cancelan sin tener un informe, entonces yo me pregunto, yo supongo que el decreto cancelando a todos los funcionarios de Punta Catalina, comenzando por el director técnico de Punta Catalina, que es el que maneja técnicamente a Punta Catalina, que se llama Jorge Reynoso, yo supongo que ese decreto tiene que estar cancelado. Bueno, ya, porque el ahí le informe echaron, oficial, Bernardo. el informe oficial habla de la situación de Punta Catalina, Bernardo, que es la que desencadena. tenemos que cerrar, Bernardo, porque ya se nos agotó el tiempo. Pero ya es importante la denuncia que tú haces de que hay un tema ahí No, pero, espérate, económico. No es una Sí. denuncia, ahí está Sí. la prueba. Sí. Ahí está el comentario de Virgilio Félix. Sí. Ahí está el documento de la Dirección General de Alianza Público-Privada. Y ahí está el informe de los CES que dice que Punta Catalina fue el golpe Bien. de botón para el apagón general. Bernardo, tenemos que tenerte en otra ocasión Vamos a invitarlo aquí a como Bernardo, invitado, porque tiene para mucha que nos den más presencial. detalles, porque hay mucha información Eso que es nos va a grave, lo que faltar. le- lo que- eso- Gracias, eso cabe gracias grave. por Muy responder esta grave. llamadita de Libremente. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa.